Gracias por estar aquí con nosotros en Televisión Legislativa. Hoy vamos a conversar con la jefa de fracción de la bancada de Liberación Nacional, doña Katia Rivera, con quien vamos a conversar sobre las expectativas y el balance que hacen del periodo que cierra este 31 de enero de sesiones extraordinarias. Sesiones extraordinarias significa que los últimos 3 meses la agenda estaba gobernada o liderada por el Poder Ejecutivo. Bienvenida, doña Katia. Gracias, Rocío, gracias por el espacio, porque de verdad para nosotros es importante también el poder llegar y transmitir a la comunidad costarricense cuáles son los logros, cuáles son las expectativas, porque de verdad que a veces se desconoce muchísimo de lo que se trabaja dentro de la Asamblea y la única forma es con la cobertura de prensa, ¿verdad? Como para llegar y tener esa proyección. Cuando hablamos de este periodo de sesiones extraordinarias, hay que entender que este es el segundo periodo también de sesiones extraordinarias de la actual administración. Y si bien vimos que entrando, no más, el 1 de mayo se entró a un periodo de sesiones extraordinarias, creo que nosotros comprendimos desde las diferentes fracciones legislativas que ese poco contenido que existía en la convocatoria de esos primeros 3 meses, mucho tenía que ver con un gobierno que venía muy novel, con una conformación de ejecutivo, ¿verdad? De personas que no habían trabajado en ningún momento de forma previa una planificación de programa de gobierno que siempre fue inexistente, y por otro lado mucho desconocimiento del manejo de la administración pública. Sin embargo, en este segundo momento, en estos segundos 3 meses, nosotros ya esperábamos que el énfasis hacia los proyectos de reactivación económica fueran esa carnita, ese eje central que requiere el Ejecutivo para poder llegar a lograr un impacto positivo en la problemática que estamos teniendo en el costo de la vida. O sea, realmente es la mayor preocupación para las personas ver cómo día tras día, aunque baje el dólar, el costo de todos lo que ocupamos, la canasta básica y demás, sigue cada día más hacia el alza. Lamentablemente hemos visto que nuevamente esto no ha sido así. Hay que tener claro también, o sea, muchas de estas cosas para que logren tienen que ser desde el Ejecutivo. El Legislativo lo que hace es poder ayudar a solventar o a facilitar, ¿verdad? Y para eso existe la división de poderes como debe ser, aunque algunos no la entiendan, pero la división de poderes en esto a nosotros nos interesa muchísimo el poder facilitar este tipo de proyectos. Por un lado, hemos visto que también desde el Ejecutivo se han concentrado más hacia la presentación de proyectos que tienen que ver más hacia lo que es reforma del Estado, unificación de ministerios, tener megaministerios con superpoderes de un superministro o de una superministra para la centralización, muy al estilo del presidente, ¿verdad? Pero en esto, si bien nosotros somos conscientes que tenemos que ir acomodando el Estado para que sea más fácil, más ejecutivo, pues también en este momento estos son proyectos que apenas están en análisis porque son bien complicados. Sí considero que dentro de la convocatoria que hizo el Ejecutivo, el proyecto que tiene que ver con el tema de jornadas excepcionales, que se ha malentendido muchísimo y que a hoy, a como está con el texto, mentiras que va a pasar, mentiras que va a lograr un apoyo mayoritario, pero hay que también entender que es para exclusivamente algún tipo de empresa que tiene ciertas características, sobre todo para la gente joven que trabaja en las zonas francas con las transnacionales, pero siempre va a generar ese temor, ¿verdad?, de hasta dónde con una aprobación de estas vayamos a tener un retroceso en todas las ventajas y en todo el sistema histórico que se ha tenido ya de jornadas laborales y de derechos laborales. Entonces, de ahí que todavía ese para mí es un proyecto de los interesantes y necesarios para lograr seguridad jurídica de los que se ha convocado. ¿Se espera que avance entonces en este periodo de ordinarias? Yo espero que este proyecto continúe, ¿verdad? Porque
estamos hablando de transnacionales que estarían generando en un sector específico de la población, sobre todo jóvenes que se encuentran en este momento entre los números de la mayor nivel de desempleabilidad, podría generar una oportunidad en ese aspecto. Pero sí insisto, ¿verdad?, que tiene que estar con esa lista taxativa o muy claro su redacción para que no genere problemáticas en otras áreas laborales. De los proyectos que van a apoyar o que van a seguir impulsando ustedes, han hablado de vivienda, por ejemplo. Sí. Eso es importante para la bancada de Liberación Nacional. Claro, es uno de los proyectos que lo presentamos en el mes de agosto, firmado por los 19 diputados, o sea, es un proyecto de la fracción, conscientes de que con este sí se puede llegar a tener una promoción inmediata de la reactivación económica. Primero porque estamos tomando en cuenta un sector de la población que no tiene acceso a tener vivienda propia, es esa clase media, y es utilizar también fondos que en este momento lamentablemente no están teniendo la ganancia que se podría tener, y si hacemos ahí ese ajuste a como lo estamos planteando en el proyecto, generaría pues un mayor ingreso para el Bambi y poder tener esa facilidad a un menor costo de pago de crédito para esta población. Y por otro lado, los estudios nos lo dicen, cuando el sector construcción avanza y tiene actividad, las cadenas de productividad son inmediatas hasta las personas, ¿verdad?, que hacen la labor diaria de mano de obra no calificada, pueden llegar a tener posibilidades de empleo. Lamentablemente es un proyecto que no nos lo convocaron en este periodo que está terminando de sesiones extraordinarias. Se lo solicitamos varias veces a la ministra de la Presidencia. Yo comprendo que ellos están con su proyecto también, ¿verdad?, de unificar el Bambi, el MIVA, el INBU, y el de nosotros compite. Pero lamentablemente lo que ellos hacen es eliminar el bono de vivienda con este proyecto, mientras que nosotros lo que estamos promoviendo desde nuestro proyecto es el fortalecimiento del sistema en forma completa. ¿Ustedes sintieron durante este periodo un acompañamiento de Casa Presidencial o del Ministerio de la Presidencia para de estas sesiones extraordinarias? Bueno, tuvimos una reunión al principio con el presidente. En ese momento, en realidad, no nos convocaron ni uno solo de los 18 proyectos que pidió la fracción. Posterior a por más de que se les hizo varias veces la solicitud de hacer convocatoria de algunos de los proyectos, solamente se convocaron dos. El de Pozos, que para nosotros es importantísimo para todo el sector productivo de Guanacaste y esta zona Pacífico Norte del país, y el otro tuvo que ver con un tema del derecho humano a la conectividad, que llegó a tener una larga discusión en plenario, porque este es un cambio en la Constitución. Pero esos fueron los dos únicos proyectos que se nos convocaron. El de Pozos es un impacto directo a la infraestructura de agua, ¿verdad? ¿Es así? Sí, y en realidad ahora los temas de la época seca y demás, claro, los productores estaban sumamente preocupados en que esto se quedara ahí congelado o se llenara de emociones, porque lamentablemente ellos están viendo en riesgo la producción. Han tenido grandes avances. En este momento ya pasamos la discusión del primer debate, seguimos en el mismo, pero por lo menos se ha aprovechado este periodo para ir avanzando en dicho proyecto. Pero es necesario, ¿verdad?, comprender que la conformación de una agenda legislativa, hay proyectos que son más complicados, como el del Banco de Costa Rica. Ese fue como el proyecto estrella que vendió el Ministerio de Hacienda y el Ejecutivo en función de reducir, ¿verdad?, parte de la deuda, cuando es un proyecto que sabemos que ha generado más dudas que otra cosa de la forma en que se está planteando. Y que la bancada de Liberación Nacional abiertamente ha dicho que no lo va a apoyar. Sin embargo, se ha sentido en el ambiente legislativo muy propositivo. Ustedes han logrado acuerdos importantes y han logrado avances en comisiones legislativas que permean mucho en el plenario.
A su criterio, ¿hizo falta proyectos de reactivación económica, por ejemplo? Por supuesto. O sea, yo creo que la disposición que han demostrado las fracciones ha sido de verdad de un espíritu de construcción. Sí. Y esto es importante que la gente lo comprenda. La labor legislativa no es solamente el plenario. Al contrario, es toda la labor que se hace desde las comisiones. Y por eso nosotros también creamos más comisiones, la de reforma del Estado, la de energía, por ejemplo, cómo se separa educación y ciencia y tecnología, para tocar los temas más a fondo y especializarnos más en cuestiones en las que sabemos que son de puntos medulares para lograr cambios en el país. En la Comisión de Educación, por ejemplo, que ha tenido un gran impacto por el tema de la pandemia, que no se habla ahora no solo de rezago de educativo, ¿verdad? Sino que tenemos poblaciones perdidas incluso. Me imagino que ha sido mucho del interés de Liberación Nacional. Por supuesto. Ahorita no voy a mentir, más que toda la discusión está en el tema del FES, que es algo que realmente ha generado un punto de discordia sobre el tema de la independencia, ¿verdad? Que constitucionalmente se encuentra dentro de las funciones de las universidades públicas, y esto ha absorbido mucho del tiempo de esta comisión. Pero por otro lado, también los señalamientos que han hecho desde la presidencia de la comisión, que lo tiene nuestra compañera, doña Sonia Rojas, la diputada, como docente que es de una zona rural, sabe las necesidades y las frustraciones, ¿verdad?, que tiene el personal docente de estos centros educativos, y de ver cómo hacer esa defensa de los presupuestos. Esta es otra de las cosas que tal vez la gente no comprende, pero cuando el Ejecutivo llega, presenta los presupuestos, ¿verdad? Son las comisiones también las que hacen el análisis, esto es la parte de hacendarios, pero las personas que están involucradas en cada una de las diversas comisiones, ¿verdad?, también hacen las observaciones con respecto a los faltantes que pueden estar quedando. Nosotros desde la Fracción de Liberación Nacional hemos hecho una defensa a ultranza en todo lo que tiene que ver en el presupuesto del sector cultura y del sector educación. Doña Katia, para ir cerrando, porque el tiempo es limitado, ¿cuáles son las expectativas, brevemente? Vean, ya para nosotros es enfocarnos en este momento un proyecto estrella así de primero. Vamos a insistir con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Vivienda. Aparte de eso, hemos estado llevando 18 proyectos que tienen que ver con el tema ambiental, con el tema de reactivación económica y, por supuesto, con el tema del fortalecimiento al sistema educativo. Pero este proyecto en particular sabemos que tiene la posibilidad de llegar a cambiar la vida de cientos o miles de costarricenses. ¿Por qué? Por el acceso a la vivienda, primero, y segundo, por una reactivación inmediata en esas cadenas de valor agregado que genera el sector construcción cuando realmente entra a trabajar y a desarrollar en el país. Muchísimas gracias, doña Katia, y con la promesa de verdad de darle seguimiento a este tipo de proyectos, la volveremos a invitar. Muchísimas gracias. Continuamos con más en Televisión Legislativa.